La multitud guardó silencio durante unos segundos que parecieron eternos cuando él tomó el micrófono, respiró hondo y miró directamente a los ojos de su esposa antes de pronunciar unas palabras que nadie en aquel salón olvidaría jamás. Había pasado más de una década desde que sus caminos se cruzaron por primera vez, y sin embargo, en aquel instante en Australia, el tiempo pareció plegarse sobre sí mismo como si todo volviera al principio. Las luces eran cálidas, el murmullo de la gente llenaba el ambiente y los fotógrafos aguardaban atentos. Pero para él solo existía una persona en la sala: Mary. Federico, heredero de una de las monarquías más antiguas de Europa, se encontraba de pie frente a una audiencia que incluía diplomáticos, representantes institucionales y ciudadanos australianos orgullosos de aquella mujer que una vez había sido simplemente Mary Danielsen, una joven de Tasmania con una vida tranquila, amigos, trabajo y una rutina que jamás hacía presagiar que su destino cambiaría para siempre. El príncipe, alto, sereno, con ese gesto mezcla de formalidad y cercanía que tantos admiraban, levantó ligeramente la vista del papel que sostenía, aunque en realidad apenas lo necesitaba. Lo que iba a decir no estaba escrito. Llevaba años guardado en su corazón. Tuviste el valor de dejar tu hogar por mí. La frase flotó en el aire como una emoción contenida que por fin encontraba salida. Mary parpadeó, sorprendida. Había escuchado muchas declaraciones públicas de afecto a lo largo de su vida junto a él, pero aquella era distinta. Tenía el peso de la sinceridad absoluta. Para comprender por qué esas palabras conmovieron tanto a todos los presentes, había que retroceder muchos años atrás, hasta un verano en el que el destino decidió intervenir de una forma casi cinematográfica. Era el año 2000 y Sydney bullía de energía. Los Juegos Olímpicos estaban a punto de comenzar y la ciudad australiana se había convertido en el centro del mundo. Banderas de todos los países ondeaban en las calles, los bares estaban llenos de visitantes internacionales y el ambiente era una mezcla de fiesta, deporte y encuentros inesperados. En uno de esos bares, en una noche que parecía igual a tantas otras, se produjo un encuentro que terminaría cambiando la historia de dos vidas. Federico de Dinamarca no estaba allí como príncipe. Al menos no oficialmente. Aquella noche era simplemente Frederic, un hombre joven que viajaba con amigos, disfrutando del ambiente olímpico y de una cierta libertad que pocas veces podía permitirse en su país. Mary Danielsen tampoco imaginaba nada extraordinario. Había salido con amigas, riendo, compartiendo historias, disfrutando de la vida. En ese momento trabajaba en publicidad y su mundo estaba lleno de proyectos profesionales, planes y la comodidad de una vida construida paso a paso. Cuando se presentaron, Federico no mencionó su título. Fue una conversación sencilla, casi casual. Hablaron de viajes, de música, de la vida en diferentes países. Mary pensó que era un europeo simpático con una sonrisa franca. Federico pensó que aquella mujer tenía una inteligencia tranquila y una naturalidad que le resultaba fascinante. La noche continuó entre risas y conversaciones que parecían surgir sin esfuerzo. Nadie en aquella mesa imaginaba que estaban presenciando el inicio de una historia que terminaría siendo seguida por millones de personas. Al despedirse, intercambiaron números. Nada extraordinario, al menos en apariencia. Pero algo había quedado flotando entre ellos. Durante semanas, Federico no pudo olvidar aquella conversación. Mary tampoco. Comenzaron a hablar, primero con prudencia, luego con más frecuencia. Lo que empezó como una curiosidad se transformó poco a poco en una conexión profunda. Pero había un detalle que Mary aún no sabía. El día que descubrió que aquel hombre que la llamaba desde Europa era en realidad el príncipe heredero de Dinamarca, el mundo pareció detenerse un momento. No era simplemente una revelación sorprendente, implicaba un universo completamente distinto. Tradiciones, responsabilidades, protocolo, historia, todo aquello formaba parte del destino de Federico. Mary comprendió que, si aquello seguía adelante, su vida cambiaría radicalmente. Durante un tiempo, ambos mantuvieron su relación lejos del foco público.
Se veían en diferentes ciudades, viajaban cuando podían y construían algo que ninguno de los dos quería precipitar. Federico sabía que su vida no le pertenecía completamente. Había nacido con un destino que implicaba deber, servicio y una constante mirada pública. Por eso nunca quiso presionar a Mary. La decisión tenía que ser suya. Mientras tanto, en Dinamarca, los rumores empezaban a circular. ¿Quién era aquella australiana que aparecía ocasionalmente junto al príncipe? ¿Sería algo serio? La familia real observaba con discreción. La reina Margarita, conocida por su inteligencia y su fuerte personalidad, entendía que el corazón de su hijo tenía derecho a elegir. Pero Mary debía enfrentarse a preguntas mucho más profundas. Dejar Australia significaba dejar su familia, sus amigos, su cultura, incluso su idioma cotidiano. Significaba convertirse en parte de una institución milenaria donde cada gesto podía ser interpretado y cada palabra analizada. No era simplemente mudarse a otro país. Era cambiar de vida. Durante meses, reflexionó sobre ello. Habló con su familia, con amigos cercanos, consigo misma. Federico nunca ocultó la magnitud del paso. Sabía que pedirle aquello era pedirle casi todo. Finalmente, la decisión llegó. Mary eligió el amor. Se trasladó a Europa, comenzó a aprender danés, un idioma complejo incluso para quienes lo escuchan desde niños, y empezó un proceso de adaptación que no era sencillo. Las cámaras aparecieron, los periodistas comenzaron a seguir cada movimiento y la curiosidad del público creció. Pero lo que más sorprendió a muchos fue la naturalidad con la que Mary afrontó ese mundo nuevo. No intentó convertirse en alguien que no era. Mantuvo su autenticidad, su calma, su forma cercana de relacionarse con la gente. Y poco a poco, Dinamarca empezó a enamorarse de ella. El compromiso oficial fue anunciado en 2003. La noticia recorrió el mundo en cuestión de minutos. En la rueda de prensa, Federico habló con una mezcla de orgullo y emoción. Mary, elegante y serena, escuchaba mientras sonreía con esa expresión que pronto se volvería familiar para los daneses. La boda tuvo lugar en mayo de 2004 en la Catedral de Copenhague. Las calles se llenaron de gente, las banderas danesas ondeaban en cada esquina y millones de personas siguieron la ceremonia por televisión. Cuando Mary entró en la catedral, del brazo de su padre, muchos comprendieron que estaban viendo algo más que un evento real. Era la culminación de una historia improbable. Una mujer de Tasmania caminando hacia el altar para casarse con el heredero al trono danés. Pero detrás de la pompa y el protocolo, había algo profundamente humano, dos personas que habían decidido construir una vida juntos a pesar de la distancia, las diferencias culturales y las enormes responsabilidades que les esperaban. Los años siguientes demostraron que aquella decisión no había sido impulsiva. Mary se convirtió en una figura respetada dentro y fuera de Dinamarca. Trabajó en causas sociales, apoyó proyectos de salud, educación e igualdad, y desarrolló un papel activo dentro de la monarquía. Federico, por su parte, encontró en ella una compañera sólida, alguien capaz de comprender las exigencias de su posición sin perder nunca su esencia. Tuvieron 4 hijos: Christian, Isabella, Vincent y Josephine. Con ellos, la familia real mostró una imagen más cercana, más moderna. Sin embargo, cada visita a Australia tenía un significado especial. Era el lugar donde todo había comenzado. Y también el lugar que Mary había dejado atrás para iniciar su nueva vida. Por eso, aquella noche en Australia, cuando Federico pronunció aquellas palabras, no estaba simplemente haciendo un gesto romántico. Estaba reconociendo públicamente el sacrificio que ella había hecho. El salón permanecía en silencio mientras continuaba hablando. Recordó sus primeros encuentros, los viajes discretos, las conversaciones interminables sobre cómo podría funcionar su relación en medio de tantas diferencias. Habló de la valentía que había demostrado Mary al enfrentarse a un mundo desconocido. Y entonces,
Con una voz ligeramente quebrada, añadió que Dinamarca no solo había ganado una princesa, sino que la había ganado una compañera de vida. Mary intentó mantener la compostura, pero sus ojos brillaban. No era fácil escuchar todo aquello frente a cientos de personas, sabiendo que millones más lo verían después. Pero al mismo tiempo, era un momento profundamente íntimo. Quienes estaban presentes comprendieron que estaban presenciando algo raro en la política, en la realeza y en la vida pública en general, una emoción genuina. Los aplausos comenzaron lentamente, como si el público necesitara unos segundos para salir de aquel instante. Luego crecieron hasta llenar la sala. Federico se acercó a Mary. Durante un momento, el protocolo pareció desaparecer. Solo eran dos personas que se miraban con el mismo afecto que había comenzado aquella noche en un bar de Sídney. Muchos años habían pasado desde entonces. Habían enfrentado desafíos, responsabilidades, críticas y momentos difíciles. Como cualquier pareja, habían tenido que aprender, adaptarse, crecer. Pero también habían construido algo duradero. En Dinamarca, la figura de Mary se había convertido en una de las más queridas de la monarquía. Su trabajo social, su cercanía con la gente y su historia personal habían creado un vínculo especial con el público. Para los australianos, seguía siendo una de los nuestros. Para Federico, era mucho más que una princesa. Era la mujer que había decidido cruzar medio mundo por amor. Aquella noche en Australia terminó entre conversaciones, abrazos y fotografías. Pero para muchos, lo que quedó grabado en la memoria fue esa frase sencilla que había capturado el corazón de toda una historia. Tuviste el valor de dejar tu hogar por mí. A veces, en medio de coronas, títulos y ceremonias, se olvida que detrás de las figuras públicas hay decisiones profundamente humanas. Historias de riesgo, de confianza, de renuncias y de esperanza. La de Federico y Mary es una de ellas. Una historia que comenzó en una noche cualquiera, entre risas y desconocidos, y que terminó convirtiéndose en un relato que atraviesa continentes, culturas y generaciones. Y quizá por eso sigue emocionando tanto. Porque en el fondo recuerda algo universal, que incluso los mundos más formales y protocolarios, el amor sigue siendo una fuerza capaz de cambiarlo todo.